Diga, hermano, les voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios su palabra, que sea Él hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el gran privilegio que nos has dado de reunirnos, Señor. Ya expresamos a través de los cánticos, Señor, nuestro amor, Señor, nuestro deseo hacia ti, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que así como nos ayudaste a disponer nuestros corazones para levantar dichos cánticos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón, Señor, para recibir esa palabra, Señor, esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Queremos, Señor, aprender acerca de todo el consejo que tú revelas en tu palabra, Señor, no solamente aquellas porciones que muchas veces de una manera equivocada pensamos que necesitamos, descartando el resto. Ayúdanos, Señor, en primer lugar, ser fieles, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar una práctica, Señor, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros como iglesia, Señor. Sabemos que aquella iglesia vencedora es aquella iglesia, Señor, que tú has comprado a precio de sangre, que te pertenece. Pero una de las cosas que vemos, Señor, es que esa iglesia que te pertenece, Señor, te obedece en todo lo que tú mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte cada día más y más en cada uno de los principios que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor, en tus manos pongo la vida de cada uno de los maestros que de la misma forma estarán impartiendo tu palabra, Señor. Dales entendimiento, al igual que a mí, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón, quita cualquier distracción y gracias te damos de antemano, Señor, por honrarnos con tu presencia en esta mañana. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes y nosotros nos vamos preparando, hermanos. Salude a su hermano, hermana de la izquierda a derecha. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Por los últimos meses, hermanos, hemos estado aprendiendo acerca de los reproches y elogios por parte de Cristo. Aquellas 7 iglesias que se ubican en Asia Menor, hemos estado aprendiendo, hermanos, como de una manera general nosotros tenemos la tarea de tomar los reproches, evitarlos y ver los elogios y replicar dichos elogios. La serie de la iglesia vencedora, hermanos, continúa. Pues el propósito principal de esta serie es que de una manera general, hermanos, nosotros podamos ver el modelo estipulado por parte de nuestro Señor Jesucristo en su palabra referente a la iglesia que debemos ser. Nosotros como iglesia, hermanos, no podemos cometer el grave error de llevar a cabo dichas prácticas porque son populares, porque están de moda, porque son cómodas, o por el simple hecho de que esté de acuerdo al pensamiento de un humano o un conjunto de humanos. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de ver el modelo estipulado por parte de Dios para que nosotros hagamos todo lo que esté bajo nuestro control para imitar, replicar lo que la palabra de Dios nos enseña. La historia nos muestra, hermanos, aquella reforma protestante que se llevó a cabo en el año 1530, por ahí más o menos. Podemos ver que el propósito de tal reforma, hermanos, fue regresar al modelo original de lo mismo que los apóstoles predicaban en aquel entonces, porque la iglesia ya estaba tan corrompida de tal manera que en vez de ser guiados por lo que la palabra enseñaba, la iglesia se estaba guiando de acuerdo al mandamiento de hombres que no tenían ningún fundamento bíblico. Y podemos ver a través de la historia, hermanos, cómo el propósito principal de tal reforma fue regresar a los principios bíblicos, que nosotros de una manera general, por el tiempo que a Dios le plazca tenernos en esta tierra, vamos a continuar viendo tal modelo, hermanos, y esforzándonos por llevar a cabo una copia de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En esta oportunidad y por las próximas prédicas, hermanos, vamos a estar aprendiendo algo específicamente regresando a lo que viene siendo la iglesia. En la palabra de Dios podemos ver, hermanos, diferentes frases o palabras que se usan para referirse a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya aprendimos cómo se le menciona como un candelero.
La palabra de Dios también la menciona como casa de oración, casa de Dios, pero una de las partes más aplicables, hermanos, es precisamente, no vayan para allá, pero se los leo rápidamente, lo que encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice la palabra de Dios: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La función de la iglesia, hermanos, que somos cada uno de nosotros, es sostener y transmitir al mundo la verdad, hermanos, que ya está revelada en este libro. No es la verdad mía o la verdad de cualquier persona, sino la verdad, hermanos, que la palabra de Dios ya estipuló. Con ese pensamiento en mente, muchas veces surge la pregunta, pues, si todos estamos extrayendo el dicho modelo de la misma fuente de verdad que es la palabra de Dios, ¿por qué hay tantas diferencias en las prácticas de cómo las iglesias se conducen el día de hoy? Pues la respuesta puede ser hasta cierto punto sencilla, hermanos, porque pues lamentablemente no se toma la tarea de verdaderamente ver paso a paso cada uno de los fundamentos, instrucciones por parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que muchas veces se puede escoger de una manera de acuerdo a lo que la congregación quiera llevar a cabo, o incluso se puede aplicar ciertas interpretaciones de una manera errónea, pensando que dicha congregación pues recibió una revelación directamente por parte de Dios. Pero como lo hemos enfatizado, hermanos, la revelación de nuestro Señor Jesucristo ya está aquí. Cada uno de ustedes la tiene en su mano, que traen sus Biblias. Y tal revelación, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, no es de interpretación privada. La palabra de Dios es entendible por cada persona que se tome la tarea de verdaderamente escudriñar el consejo por parte de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna porción de la Escritura, hermanos, es de interpretación privada. Dios ha dejado tal revelación disponible para cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros continuemos llevando a cabo el trabajo sobre el fundamento de lo que Cristo ya reveló. Esto, hermanos, nos debería de ser más que suficiente para cada uno de nosotros, referente a imitar el modelo que Cristo ya dejó en su palabra. Si alguna persona, hermanos, no se conforma a lo que la palabra de Dios reveló como instrucción para cada uno de nosotros, la palabra de Dios llama a tal persona a necia. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra de Dios, hermanos, nos es más que suficiente para ver el modelo estipulado por Dios, y por las próximas semanas, hermanos, vamos a estar viendo dentro de la misma serie La Iglesia Vencedora el modelo bíblico de lo que viene siendo un gobierno bíblico dentro de la iglesia y sus responsabilidades. Estaremos viendo, hermanos, el modelo bíblico de la congregación y sus responsabilidades. Estaremos viendo el modelo y los propósitos por los cuales Cristo todavía tiene a su iglesia en esta tierra. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es extraer lo que la palabra ya nos ha revelado. Como lo podemos ver a través de la historia, hermanos, tal revelación fue entregada primordialmente a los apóstoles. En ese sentido, hermanos, se puede decir que cada congregación debería de ser una iglesia apostólica, en el hecho de que estamos sobreedificando en el fundamento que dejaron los apóstoles por la misma revelación que ellos recibieron por parte de Cristo. En la misma carta de Pedro que acabamos de leer, continúa diciendo, primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, lo leemos una vez más, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21 dice, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, no fue una revelación por parte directamente del corazón de Pablo, de Pedro, de Juan, sino que dice la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entregó tal revelación a los apóstoles. Esa revelación apostólica, hermanos, es sobre la cual nosotros continuamos sobreedificando. Ya no hay un fundamento nuevo, el fundamento ya fue puesto por Cristo y los apóstoles. Nosotros estamos sobreedificando bajo lo que ellos ya estipularon. Ahora, con esta información en mente, hermanos, en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo la primer parte o la primer fase, hermanos, de lo que tiene que ver imitando el gobierno bíblico que la palabra de Dios nos revela. Vamos ahora sí, hermanos, al libro de Hechos. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver un patrón. Dicho patrón, hermanos, es de que Dios ha sido el que gobierna sobre su pueblo. En el Antiguo Pacto podemos ver, hermanos, el trabajo de los sacerdotes, los reyes y los jueces, que era precisamente, hermanos, tomar la voluntad de Dios y enforzarla dentro del pueblo, pero podemos ver tanto en los reyes, sacerdotes y los jueces que no era la voluntad de ellos mismos, sino era la voluntad de Dios que estaba siendo transmitida, hermanos, a través de estas personas que ejercían posiciones de gobierno dentro del pueblo de Israel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, el patrón sigue siendo el mismo en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el que continúa gobernando sobre la iglesia y lo hace a través de ministros, que esas funciones sí cambian. En el día de hoy, hermanos, dentro de la iglesia ya no hay tal cosa como reyes, ya no hay tal cosa como sacerdotes y no hay tal cosa como jueces. Esas funciones, hermanos, tuvieron su cumplimiento en el Antiguo Pacto. En el tiempo presente, hermanos, podemos ver ahora ya cómo nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo dicho gobierno a través de funciones o posiciones específicas. Ahora, en el libro de Hechos, hermanos, que es donde vamos a estar viendo mucha de la información, es donde nos encontramos con la mayor porción de revelación referente al modelo bíblico, hermanos, que nosotros debemos de imitar. Es en el libro de Hechos, hermanos, donde nosotros encontramos el nacimiento de la iglesia. El libro de Hechos en su totalidad, hermanos, es la historia de la iglesia. Es en el libro de Hechos, hermanos, donde vemos la plantación de las iglesias como fue Jerusalén, en Palestina, Éfeso y muchas otras. Es en el mismo libro de Hechos, hermanos, donde nosotros vemos el primero, segundo y tercer viaje misionero por parte del apóstol Pablo, cuyos propósitos principales fue establecer, hermanos, principios bíblicos y hasta cierto punto dar ese empujón para regresar a la senda antigua. En esta oportunidad, hermanos, veamos el capítulo 20 del libro de Hechos. Para cuando llegamos al capítulo 20, hermanos, ya estamos leyendo sobre el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que en realidad comienza desde el capítulo 18. Y aquí vamos a ver algunos detalles, hermanos, referente al gobierno bíblico que la palabra de Dios nos revela, que nos es necesario a nosotros, hermanos, imitar, por muy no popular que aparente. Leamos, hermanos, del versículo 17, vamos a leer algunos versículos, no lo vamos a estar viendo todo de una manera detallada, pero para que veamos el contexto y hasta cierto punto, hermanos, lo que vamos a estar viendo hoy y las próximas semanas. Hechos, capítulo 20, versículo 17, dice la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se comienza a despedir el apóstol Pablo, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En estos 21 versículos, hermanos, nos encontramos con mucha información que sería imposible que nosotros desglosáramos en este corto tiempo. Pero de esos 21 versículos que hemos leído, hermanos, vamos a ver la primer porción de esta enseñanza, hermanos, que tiene que ver con el modelo estipulado por parte de la palabra de Dios, referente, hermanos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En estos 21 versículos, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo, ya al finalizar su tercer viaje, se comienza a despedir de ellos, pero antes de que se despide, el apóstol Pablo hace un llamado específicamente a los líderes de la iglesia, al gobierno de la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo, hermanos. En esta oportunidad nos vamos a enfocar solamente en 2 versículos, hermanos, en lo que viene siendo Hechos capítulo 20, versículo 17 y el versículo 28. Ambos versículos, hermanos, son referentes al modelo de gobierno que cada congregación, hermanos, tenemos la responsabilidad de ver a la luz de la Escritura para poder llevar a cabo una imitación, hermanos, de lo que Cristo ya reveló en su palabra. En primer lugar, hermanos, regresemos al versículo 17, porque aquí en el versículo 17 podemos ver que en primer lugar el apóstol Pablo hace un llamado a los líderes de la iglesia, al gobierno de la iglesia. Dice Hechos capítulo 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quién dice? A los ancianos de la iglesia. Una vez que ya tiene a los ancianos reunidos, dice la palabra de Dios que comienza a darles las instrucciones, pero pasemos al versículo 28, que es donde nos vamos a enfocar, versículo 17 y 28. Versículo 28 dice la palabra de Dios: por tanto, está hablando con los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, como dice, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En estos 2 versículos, hermanos, versículo 18 y 17 y versículo 28, nos encontramos con 3 palabras, hermanos, que tanto Pablo como los demás apóstoles usan de una manera intercambiable para referirse al mismo oficio, que es en parte lo que vamos a estar aprendiendo. En el versículo 17 podemos ver que hace el uso de la palabra ancianos, pero cuando los tiene reunidos en el versículo 28, de una manera intercambiable, hace el uso de la palabra obispos, y de la misma forma hace el uso de la palabra pastorear.
Entonces, en estos 3 versículos, hermanos, nos encontramos con 3 palabras: ancianos, del griego presbuteros; obispos, del griego episcopos; y pastores, del griego poimen. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo usa 3 palabras diferentes para referirse al mismo oficio? La respuesta está, hermanos, en que cada una de las palabras que usa el apóstol Pablo, en primer lugar, está definiendo características de la función del liderazgo dentro de la iglesia. Cuando está hablando de los ancianos, hermanos, está hablando de una idea de madurez espiritual, hermanos, para poder llevar a cabo una guianza de acuerdo a lo ya estipulado. Cuando está hablando de obispos o episcopos, da la iglesia la palabra en el griego original de supervisar, vigilar, que todo esté bajo el orden estipulado por parte de Cristo. Y la tercera palabra, pastorear, del poimen, da la idea de cuidar y apacentar. En estos versículos, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo usa las 3 palabras de una manera intercambiable, dando la aplicación al gobierno de la iglesia. El versículo 28, hermanos, que acabamos de leer, en la traducción Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: a los ancianos, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. De una manera repetida, hermanos, y si usted es el tipo de persona que le gusta escribir, apuntar los versículos, hermanos, les exhorto a que los apunten y los estudien, los escudriñen dentro de su contexto, que claro, no tenemos el tiempo para hablar todo eso en una prédica, pero les quiero compartir, hermanos, rápidamente muchos pasajes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que precisamente vemos lo mismo que hace Pablo en Hechos capítulo 20. Hace el uso de diferentes palabras, principalmente las 3 que acabamos de mencionar, y se usan de una manera intercambiable, hermanos, pero se está refiriendo al mismo oficio. El primer ejemplo que les quiero compartir está en Tito capítulo 1, versículo 5. Acompáñenme para allá, por favor. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. El libro de Tito y el libro de Primera y Segunda de Timoteo, hermanos, son cartas pastorales en las cuales el apóstol Pablo envió con el propósito específico de dar una guianza sobre dicha función. Tito capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y, como dice, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y como dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Tan solamente en Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante, podemos ver que el apóstol Pablo una vez más usa la palabra ancianos y obispo de una manera intercambiable, porque se está refiriendo a la misma persona, al mismo oficio. En Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Comienza a dar los requisitos para ejercer tal posición. Pero podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo el uso de la palabra anciano, obispo, de una manera intercambiable. En Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28, hace el uso de las 3 palabras y las pone en conjunto, pues ambas o todas las 3 palabras, hermanos, apuntan al mismo oficio. De una manera general, hermanos, el Nuevo Testamento solamente nos presenta 2 oficios, hermanos, referente al gobierno dentro de la iglesia, solamente 2. El primero, obispos, ancianos y pastores, que es lo mismo, y segundo, diáconos. Eso es todo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña referente al gobierno dentro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo está en la cárcel en Roma, escribe la carta a los Filipenses, y en Filipenses capítulo 1, versículo 1, escribe lo siguiente. Acompáñenme para allá.
Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién? Con los obispos y los diáconos. Aquí, hermanos, está todo el cuerpo de liderazgo dentro de la iglesia. Solamente son los obispos y los diáconos, que ya aprendimos, los obispos es lo mismo pastores o ancianos. Allí está el liderazgo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante mencionar, hermanos, que tal liderazgo fue establecido por parte del mismo Cristo, como lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 10. Versículos que ya conocemos, que dice la palabra de Dios: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cabe mencionar, hermanos, dos cosas referente a estos versículos. En primer lugar, hermanos, son 4 los oficios mencionados en estos versículos, no 5, pues en el griego original pastores y maestros es la misma palabra. Se usa solamente una palabra para referirse a pastores y maestros. Esto va de la mano con los requisitos que presenta tanto Timoteo como Tito, pues dice la palabra de Dios que el obispo debe de ser apto para enseñar. Entonces son 4 los ministerios que presenta nuestro Señor Jesucristo aquí, y de esos 4, hermanos, solamente el pastor es el que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. El apóstol, como lo vimos en aquel entonces, y los profetas tenían una función primordialmente fuera de la iglesia. El evangelista, de la misma forma, no tiene nada que estar haciendo dentro de la iglesia, pues el propósito del evangelista es estar yendo por el mundo predicando la palabra de Dios. Esa idea, hermanos, de que hay evangelistas dentro de la iglesia y ahí están de planta, en realidad, hermanos, no tiene para nada que ver con el modelo bíblico, porque el evangelista es un enviado a compartir las buenas nuevas por donde quiera que está yendo. Pero dentro de la palabra de Dios, hermanos, podemos ver de que son los 4 oficios, y de esos 4 solamente el de obispo, anciano o pastor, hermanos, son los que están dentro de la iglesia, llevando a cabo el gobierno estipulado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya aprendimos, hermanos, acerca de los nombres que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa en la palabra de Dios para referirse a tales funciones de lo que viene siendo el anciano, obispo y pastor. La parte principal, hermanos, que debemos extraer de Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28, hermanos, es un punto crucial, hermanos, para que nosotros como iglesia estemos imitando, si es que verdaderamente, hermanos, queremos reflejar, hermanos, una obediencia continua y general a lo que nuestro Señor Jesucristo espera por parte de cada uno de nosotros. Regresemos a Hechos capítulo 20, versículo 17, y vamos a ver un detalle, hermanos, que resalta tanto en el versículo 17 como en el versículo 28. Dice la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El segundo punto, hermanos, que nosotros debemos de imitar como iglesia, y que es importante que lo veamos a la luz de la Escritura, hermanos, es que en cada oportunidad que nosotros encontramos la revelación por parte del Espíritu Santo refiriéndose a dicho oficio, siempre, hermanos, lo vemos en pluralidad. ¿Qué significa eso? Que cuando el apóstol Pablo, hermanos, está haciendo este llamado, no llamó al anciano de cada iglesia. No le está diciendo, por tanto, miren ustedes que ha puesto por obispos en cada congregación. Eso no lo vemos en ninguna parte de la Escritura. ¿Cuál es el modelo, hermanos, de gobierno que nosotros podemos ver en muchas otras escenas que les voy a compartir? Es de que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que inspiró las palabras de las cuales nosotros aprendimos, definió, hermanos, para que el gobierno en la iglesia se llevara a cabo a través de una pluralidad de ministros, pluralidad de ancianos, pluralidad de pastores o pluralidad de obispos.
el título que ustedes quieran usar, en cada uno de los ejemplos que nosotros vemos, hermanos, nuestro Dios Todopoderoso estableció dicho gobierno, hermanos, para que se llevara a cabo a través de una pluralidad de ministros. Surge la siguiente pregunta: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con su infinita sabiduría, su infinito conocimiento, hermanos, dejó estipuladas dichas instrucciones para cada uno de nosotros por razones que, conforme las vamos a ver, hermanos, son muy obvias, pero es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos a través de la evidencia que nosotros encontramos en la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, ha definido, hermanos, que su iglesia y el gobierno de la iglesia sea cuidada, apacentada y guiada a través de una pluralidad de ministros. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros no llevamos a cabo esta función, estamos en piso resbaladizo. Y vamos a aprender, hermanos, del por qué es tan importante que nosotros veamos el modelo del gobierno por parte de Dios de una manera general, y no solamente aquellas porciones de la Escritura, hermanos, que son populares, aquellas porciones de la Escritura que pues suenan muy bonito, pero queremos descartar el resto. No podemos hacer eso. Les quiero compartir, hermanos, rápidamente una gran lista, hermanos, de versículos que soportan, afirman el hecho de que el gobierno por parte de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia se debe, hermanos, se debe de llevar a cabo a través de una pluralidad de ministros. Hechos capítulo 11, versículo 30. Hechos capítulo 11, versículo 30. Y voy a ir un poco rápido, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo, así que si apuntan los versículos, qué bueno. Hechos capítulo 11, versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hechos capítulo 14, versículo 23, uno de los versículos más claros. Y constituyeron ancianos, y como dice, en cada iglesia. Note, hermano, cómo no está diciendo constituyeron un anciano en cada iglesia, está hablando plural. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos capítulo 13, un poquito más para adelante, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 24, un poquito más para adelante, dice la palabra de Dios: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Hay muchísimos otros más versículos, hermanos, que nosotros podríamos ver, pero no tenemos el tiempo, y creo que con esto es más que suficiente para dejar en claro que el modelo estipulado por parte de Dios referente al gobierno de su iglesia jamás fue diseñado de tal manera que una persona debe de gobernar, sino que fue dejado y definido, hermanos, de tal manera, hermanos, que es llevado a cabo dicha función a través de una pluralidad de ministros. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque cuando solamente existe un obispo, un anciano o un pastor, no tiene quien le gobierne, corre el peligro de enseñorearse sobre la misma congregación y se hacen las cosas al pensamiento de dicha persona. Y este modelo, hermanos, lo podemos ver de una manera repetida. Y ahora les quiero presentar, hermanos, la evidencia y los beneficios que la palabra de Dios soporta de una manera repetida cuando nosotros nos apegamos al modelo bíblico de llevar a cabo ese gobierno a través de una pluralidad de ministros. Hay algunos de ustedes, hermanos, que vienen los días miércoles, y algunos de ustedes ya escucharon esta enseñanza, pues como es un tema, hermanos, que es repetido en todo el Nuevo Testamento,
Ya lo aprendimos en parte cuando estuvimos estudiando la primera carta de Pedro, el capítulo 5, si los que estuvieron presentes recuerdan. Este tema lo tocamos porque es un tema, hermanos, que lo tocó tanto Pablo como Pedro, tanto como Juan, cada uno de ellos, hermanos, porque no dejó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, su iglesia en la tierra para que fuera gobernada al pensamiento de los hombres. Cristo, hermanos, espera que su iglesia sea gobernada bajo el modelo estipulado por parte de Él mismo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, hermanos, para que nosotros como iglesia imitemos el modelo bíblico, hermanos, de una pluralidad de ministros? En primer lugar, hermanos, ayuda a proteger a la iglesia en contra del error. Ayuda a proteger a la iglesia, hermanos, en contra del error. En el modelo bíblico que nosotros encontramos, hermanos, nadie debía de hablar, nadie debía de enseñar, hermanos, estrictamente por su propia cuenta, sin ser responsable de lo que esa persona estaba enseñando con otros ministros. Cuando solamente, hermanos, hay una persona llevando a cabo dicho gobierno, en su mente no tiene que darle cuentas a nadie. Cuando hay una pluralidad de ministros, como la palabra de Dios nos revela, cada persona que se para delante del púlpito es responsable a lo que está hablando con los demás ministros, que se debe de esperar que de la misma forma están escudriñando el mismo tema que la persona está predicando. Y yo no puedo tomar la actitud de que no, pero hoy me tocó predicar a mí, yo voy a predicar lo que a mí me dé la regalada gana. No. ¿Por qué? Porque en el modelo estipulado por Dios, los ministros se deben de someter a los otros ministros basado en el conocimiento que Cristo ha impartido a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Acompáñenme para allá, por favor, hermanos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Dice la palabra de Dios asimismo: los profetas hablen 2 o 3. ¿Y cuál era el trabajo de los demás? Los demás juzguen. Los demás juzguen. Cuando hay esta función, hermanos, de una pluralidad en el gobierno por parte de Cristo, aunque no se vea, hermanos, nosotros como ministros siempre estamos juzgando lo que la otra persona está hablando, asegurándonos con el propósito principal, hermanos, de que lo que se está hablando está siendo expuesto, está siendo enseñado de acuerdo al contexto que la palabra de Dios lo tiene. Porque una de las cosas más fáciles del mundo, hermanos, es tomar un versículo y yo aplicarle mi propia interpretación como a mí me plazca, hermanos. Pero eso no es lo que Cristo espera de su iglesia. Cada capítulo, cada versículo que nosotros encontramos en la Escritura, hermanos, tiene un mensaje específico que quiere comunicar. Recordando el pensamiento, hermanos, la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es como que Cristo le va a entregar una revelación oculta a una persona y no se lo va a dar al resto. Tal cosa no existe. La revelación de Cristo ya está revelada. Y cada persona, hermanos, que tiene la capacidad de llevar a cabo dicha función, debe de reconocer que su enseñanza no solamente está siendo analizada en primer lugar por Cristo, sino en segundo lugar por otros ministros a los cuales esa persona le debe de dar cuenta si esa persona no está enseñando de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Es el primer beneficio, hermanos, pero la segunda parte o el segundo beneficio, cuando nosotros como iglesia imitamos el modelo bíblico, es que la pluralidad de ministros, la pluralidad de pastores, hermanos, evita el desequilibrio. Es común que el dominio por parte de un líder resulte en autoritarismo sobre el rebaño al cual aparentemente está cuidando. Y como se ha empoderado de tal manera que se está enseñoreando, todo lo que se enseñe va a ser al concepto de esa sola persona, porque no le tiene que dar cuenta a nadie. Y esta es la parte principal por la cual tocamos este tema, hermanos, en 1 Pedro capítulo 5. Acompáñenme para allá rápidamente, porque aquí vemos el consejo por parte del apóstol Pedro a los pastores, hermanos, no al pastor, a los pastores. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ruego, ¿a quién dice? A los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo ¿qué?
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando hay una persona, hermanos, como cabeza principal en un ministerio, es extremadamente fácil para que se lleve a cabo dicho señorío sobre la grey que está bajo su cuidado. En la tercera carta de Juan, hermanos, podemos ver un elogio por parte de Juan hacia un siervo y un reproche hacia un líder llamado Diótrefes. ¿Y cuál era el problema de Diótrefes? Que Diótrefes como líder se estaba enseñoreando sobre la congregación. De tal manera que Diótrefes, hermano, les estaba prohibiendo que hicieran ciertas cosas que para nada cabe dentro de la responsabilidad de un ministro. Y dice la palabra de Dios que si las personas que se iban en contra de lo que Diótrefes decía y luego recibían a los que Diótrefes rechazaba, los expulsaba de la iglesia. Cuando hay una cabeza, hermanos, que no sea Cristo dentro de la iglesia, existe el gravísimo peligro de que se enseñoree sobre la congregación, pues no tiene quien le gobierne. Ese pensamiento, hermanos, de que yo como ministro, ustedes no se preocupen, yo le voy a dar cuenta a Dios, no es bíblico. Claro que le voy a dar cuenta a Dios, hermanos, pero debe de haber otras personas aquí en carne y hueso a las cuales yo también le estoy dando cuentas. Un ministro, hermanos, no puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Y este concepto lo vemos, hermanos, de una manera al nivel apostólico. Podemos ver aquella escena, hermanos, cuando hay un conflicto entre Pedro y Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba haciendo unas cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Si Pedro hubiese sido otra persona, le hubiera dicho a Pablo, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Qué no sabes que yo soy el apóstol Pedro? Pero no, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Reconoció su error, hermanos. ¿Por qué? Porque cada ministro, hermanos, que ejerce autoridad debe de someterse a la misma autoridad de otra persona. En otras palabras, hermanos, en una manera general, todo ser humano, parte del cuerpo de Cristo, debe de ser oveja. No hay ministro, hermanos, bajo el modelo estipulado por parte de Dios que no sea oveja. Si soy ministro, también debo de ser oveja y debo de darle cuentas a otra persona, y de esa manera, hermanos, nos debemos de cuidar los unos a los otros. Si hay una cabeza, o la única cabeza que debe existir dentro de la iglesia, hermanos, debe de ser Cristo y nada más Cristo. Es el modelo que vemos, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La única cabeza, hermanos, es Cristo. Y bajo ese modelo, hermanos, aunque se replique el hecho de una pluralidad de ministros, tampoco debe existir tal cosa, hermanos, como, bueno, pues sí está el ministro principal y luego ya están los de refuerzo. No, hermanos. Debe de haber, hermanos, una equidad en la pluralidad de ministros que se está llevando a cabo. De tal manera, hermanos, que no hay una persona que está ejerciendo un señorío sobre el resto. Porque cuando eso pasa, hermanos, nos encontramos con el mismo problema por el cual el apóstol Pedro exhorta a los pastores en aquel entonces que no se enseñorearan sobre la congregación. La única cabeza, hermanos, es Cristo. El trabajo de nosotros como ministros es simplemente, hermanos, transmitir el modelo de lo que Cristo ya reveló en sus sagradas escrituras para cada uno de nosotros. Es posible, posiblemente, hermanos, que parte de la información que estoy compartiendo, hermanos, choque un poco con la conciencia de ciertos modelos que hemos guardado en nuestro corazón. Está bien, hermanos. El consejo principal que les puedo dar, hermanos, es que los versículos que les acabo de dar, hermanos, escudriñalos en su casa bajo el contexto de cada capítulo. No saquemos un versículo para querer aplicar nuestra propia interpretación. Leamos los versículos, hermanos, bajo el contexto que la palabra de Dios lo tiene. En tercer lugar, o el tercer beneficio, hermanos, que nosotros encontramos, es que hay una variedad de cargos, una variedad de administraciones, y el favor de Dios, hermanos, manifestado a través de los dones en los ministros, no son iguales. Hermanos, no hay don por parte de Dios reflejado en sus hijos que sea igual al de otra persona. Puede ser el mismo don, pero no van a ser manifestados de la misma forma. Los dones y las capacidades que Cristo pone sobre nosotros, hermanos, son tan individuales como las huellas digitales que nosotros tenemos. Y Cristo, hermanos, ha entregado funciones, ha entregado capacidades y ha entregado dones
a cada uno de nosotros, incluyendo, hermanos, a los ministros que gobiernan la grey de Cristo. Y como son diferentes los dones, diferentes las capacidades, se enriquece de tal manera que se lleva a cabo un mejor gobierno, porque no una persona se le va a entregar todos los dones, sino que es en una manera en conjunto para todas las personas que son parte de esa función. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cómo dice? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Una pluralidad de ministros, hermanos, enriquece la iglesia, ya que Cristo, Dios, no ha dado jamás todas sus habilidades, hermanos, a una sola persona. Y esto lo podemos ver, hermano, incluso reflejado en los 12 que Él personalmente escogió. Podemos ver cómo algunos carecían en un área, resaltaban en otra, y podemos ver, hermanos, un complemento directo a través de los 12. Cuando todo el gobierno es llevado a cabo a través de una persona, hermanos, se están perdiendo muchos beneficios y está en piso resbaladizo. ¿Por qué? Porque ese jamás, hermanos, ha sido el modelo estipulado por Cristo para el gobierno de su iglesia. Para comenzar, hermanos, la autoridad, hermanos, que es ejercida por parte de Cristo, nosotros debemos de reconocer, hermanos, que esa autoridad solamente es aplicada cuando la persona es sometida a la misma instrucción por parte de la palabra. ¿Qué significa eso? Que ningún ministro, hermanos, sobre la faz de la tierra tiene ningún tipo de autoridad por encima de este libro, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde comenzamos a ver el peligro tan grande de que un ministro se enseñoree de la congregación. De tal manera que comienzan a aplicar cierto señorío que no tiene absolutamente ningún fundamento bíblico, como lo hizo Diótrefes en Tercera de Juan. Se comienzan a enseñorar, no, pero tú no puedes hacer eso. No, tú no puedes hacer lo otro. Se comienzan a enseñorear sobre la congregación, cuando la responsabilidad por parte de los ministros, de acuerdo a lo que Cristo estipuló por parte de su escritura, es que sea apacentar, guiar, supervisar. No bajo el concepto de un hombre o un conjunto de hombres, bajo el concepto, hermanos, de lo que Cristo ya reveló desde antes de la fundación del mundo en sus sagradas escrituras. La otra parte, hermanos, en la cual es muy importante, hermanos, referente a una pluralidad de ministros, que nosotros imitemos este modelo de gobierno, hermanos, pues esto ayuda a los mismos, nos ayuda a los mismos ministros, hermanos, pues dentro de la iglesia surgen muchas necesidades. Y cuando hay muchos ministros o más de uno, las responsabilidades se comparten. Dios quiere, hermanos, y es mi oración, que conforme nosotros vamos creciendo tanto en número como en gracia, que Cristo continúe preparando y levantando más ministros, hermanos, porque es mucho el trabajo y es imposible, hermanos, para que una sola persona lleve a cabo dicha función. Cuando hay una pluralidad de ministros, hermanos, se ayuda el uno al otro y hay un equilibrio a través de todas las cosas que he mencionado. Pero una de las partes muy importantes, hermanos, es de que nosotros muchas veces como cristianos, hermanos, somos muy buenos y rápidos para resaltar o recalcar la idolatría, hermanos, por parte del pueblo católico, si se puede decir, la iglesia católica, referente a las imágenes que ellos se inclinan y les piden. Pero lamentablemente, hermanos, donde este gobierno no es imitado dentro de las congregaciones, mucha gente ataca la idolatría por parte de aquellos, pero en su mismo corazón tienen idolatría hacia una sola persona.
Y la palabra de Dios, hermanos, claramente dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Queridos hermanos, ninguno de ustedes debería de tener su mirada puesta en ningún hombre. Y hasta cierto punto, hermanos, decimos, pues ya tenemos conocimiento de eso. Pero muchas veces, hermanos, tenemos el conocimiento, pero la práctica que reflejamos no es precisamente lo que creemos o lo que confesamos con nuestra boca. Se comienza a elevar, hermanos, a un nivel antibíblico a una persona en dicha función. Queridos hermanos, no hay ningún ministro en la faz de la tierra que tenga un poder divino. No hay ningún ministro, hermanos, que tenga la capacidad de poner un manto espiritual sobre la iglesia y que la iglesia esté en cuidado, hermanos. Tal cosa no existe. Lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros guardamos ciertas creencias en nuestro corazón, hermanos, porque las escuchamos de X o Y persona, pero cuando nos damos a la tarea de buscar, hermanos, en la Escritura, no encontramos en ninguna parte, hermanos, tal modelo. Pero muchas veces, hermanos, por la falta de conocimiento, se llevan a cabo dichas prácticas o dicho temor, cuando en realidad, hermanos, no hay ninguna persona en la faz de la tierra que tenga una autoridad por sí misma, por encima de lo que Cristo estipuló. No hay ninguna persona, hermanos, que debe de ejercer autoridad si esa persona no está bajo autoridad. Y cuando nosotros vemos este modelo, hermanos, y comenzamos a imitar lo que Cristo estipuló en su palabra, vamos a comenzar a ver, hermanos, cómo Cristo va a continuar la obra de lo que Él tiene preparado para cada cuerpo local en las diferentes partes del mundo. Porque este modelo, hermanos, no quedó reservado para que los hermanos de Jerusalén aplíquenlo, los de la Odisea, ustedes no, hermanos. Este modelo es de una manera general. De una manera general nosotros lo debemos de imitar. Conforme vayamos avanzando en estas enseñanzas, hermanos, vamos a estar aprendiendo de la misma forma la responsabilidad de la iglesia. Porque en esta oportunidad se puede decir que hemos tocado en parte lo que viene siendo el modelo del gobierno por parte del liderazgo, pero también vamos a estar aprendiendo, hermanos, la responsabilidad de la iglesia. Porque si usted, hermano, es parte de la iglesia, no hablando de esta iglesia local, sino del cuerpo universal por parte de Cristo, téngalo por seguro que usted tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Lo vamos a estar aprendiendo. Pero en esta oportunidad, hermano, nos es necesario que nosotros en primer lugar veamos, hermanos, dichas posiciones bajo el concepto bíblico. Que no lo elevemos, hermanos, a un nivel que jamás Dios esperó de su iglesia. Y de la misma forma, hermanos, si ha habido algún tipo de molde en nuestro corazón contrario a lo que hemos aprendido, hermano, hermana, escudriñemos la Escritura. Si la Escritura nos muestra a la luz de la revelación que tal modelo, tal molde que nosotros hemos guardado en nuestro corazón, hermanos, no abracemos ese molde. Destruyamos ese molde y permitamos que verdaderamente la palabra de Dios haga el efecto en la vida de nosotros. No podemos, hermanos, esperar la bendición de Dios cuando nosotros estamos dispuestos a imitar o seguir ciertas instrucciones por parte de Cristo y descartar el resto. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquellas personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? La iglesia vencedora, hermanos, la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, se enfoca por buscar la voluntad de Dios y por llevarla a cabo. Y si nosotros, hermanos, sabemos y tenemos la confianza que hemos sido rociados por la sangre del Cordero, que la sangre del Cordero nos ha santificado, hermanos, es nuestra responsabilidad, hermanos, el continuar creciendo en conocimiento del modelo estipulado por parte de Cristo para su iglesia, para que si hay una parte que me corresponde a mí, haga lo que está bajo mi control para llegar a imitar dicho modelo. No hacer las cosas, hermanos, porque así las hemos hecho por los últimos 500 años. Cuando se llevó a cabo la reforma protestante, ya tenían miles o cientos de años llevando a cabo un modelo que era antibíblico, pero era necesario, como dice la palabra de Dios, regresar a la senda antigua. Si nosotros practicamos algo, si nosotros seguimos un modelo, la primera pregunta que nos debemos de hacer, ¿está dicho modelo o dicha práctica revelada en la Escritura? Y si no está ahí, la pregunta es ¿por qué lo estamos haciendo? Ese, hermanos, debería de ser el propósito principal de cada uno de nosotros. Regresemos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios, versículo 28, recordemos, hermanos,
Para este entonces el apóstol Pablo ya llamó a los ancianos, los tiene presentes, es como si el apóstol Pablo dijo, vamos a hacer una junta con los pastores, y llamó a los ancianos, a los pastores, y una vez que los tiene reunidos, les comienza a decir dichas palabras, y vean lo que dice la primera frase del versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Qué significa eso? La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: ustedes deben cuidarse a sí mismos. Hermanos, como seres humanos tenemos un grave problema. Ese grave problema, hermanos, es el corazón que mora dentro de nosotros. Dicho corazón, hermanos, en la mayoría de los casos va a buscar lo que el corazón desea. Y si nosotros, hermanos, no tenemos personas que estén cuidando tal comportamiento, hermanos, vamos a terminar por un muy mal camino. Y Cristo, en su infinita gracia, misericordia y conocimiento, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, aquel que escudriña los corazones, le está hablando a los ministros, le está hablando a los pastores y les dice: ustedes deben cuidarse a sí mismos. En una pluralidad de ministros, hermanos, se deben de cuidar los unos a los otros. Cuando no se replica este modelo, ¿quién lo va a cuidar? Si se enseñorea de la congregación, ¿quién lo va a cuidar? No, aquí yo soy el pastor, se va a hacer lo que yo digo. ¿Pero por qué no? Pues porque yo así lo digo. Hermanos, este modelo estipulado por parte de Cristo, hermanos, es por el beneficio de cada uno de nosotros. Y si nosotros verdaderamente amamos a Cristo, hermanos, vamos a continuar bajo el modelo estipulado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente no sea el modelo más popular al corazón de nosotros porque hemos aprendido de una manera diferente, pero regresando al punto principal, hermanos, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué es el modelo estipulado por parte de Cristo referente al gobierno, referente a la iglesia? Porque cuando nosotros verdaderamente, hermanos, nos damos a la tarea de escudriñar tales temas con el afán de buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos, téngalo por seguro, hermano, hermana, que verdaderamente vamos a ver el propósito de Dios reflejado en la vida de cada uno de nosotros. No podemos decir, heme aquí, envíame a mí, si no estamos dispuestos a seguir las instrucciones por parte de Cristo. Si estamos dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí, es porque de la misma forma estamos dispuestos a recibir las instrucciones por parte de nuestro Señor Jesucristo, referente, hermanos, a todo lo que pertiene la iglesia. Nosotros, hermanos, somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad, hermanos, si nos vamos de este lugar con algo guardado en nuestro corazón, que sea precisamente, hermanos, con que la única cabeza de la iglesia es Cristo. El gobierno estipulado por parte de Cristo, hermanos, jamás fue diseñado, moldeado para que una persona gobernara sobre la congregación. Fue estipulado, fue diseñado para que fuera a través de un conjunto de personas, para que el uno se cuide al otro. Hey, aquí no noté que dijiste esto y en realidad ese versículo significa esto cuando vemos el contexto. Gracias por decirme. Pero cuando no existe eso, hermanos, la iglesia está propensa y abierta al error. ¿Por qué? Porque tal enseñanza se está dictando de acuerdo al pensamiento de una sola persona. Estoy seguro que pues ustedes solamente en parte ven el trabajo que nosotros llevamos aquí delante del púlpito, hermanos, pero nosotros, principalmente Carlos y yo, hermanos, duramos mucho tiempo, hermanos, trabajando en reuniones, en pláticas referente a, bueno, va a tocar esta prédica de acuerdo a la enseñanza. Pues yo vi en el contexto histórico vi esto y el otro. ¿Por qué? Porque nos tenemos que cuidar los unos a los otros, hermanos. Y cuando eso no está presente, la iglesia está propensa al engaño y que dicho gobierno se lleve al precepto de un hombre, al pensamiento de un hombre y termina llevando a cabo lo que Pedro exhortó a la iglesia, no enseñoreándose sobre la congregación. Vamos a continuar aprendiendo más sobre eso, hermanos, pero en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo. Para terminar, hermanos, acompáñenme a Lucas, capítulo 22, versículo 24. Lucas, capítulo 22, versículo 24. En Lucas capítulo 22, hermanos, nuestro Señor Jesucristo da la triste noticia que el tiempo de su partida estaba cerca. Jesús les explica a sus discípulos lo que harían con su cuerpo, cómo lo iban a deshacer. Y al darse cuenta que los discípulos, que el maestro ya no iba a estar con ellos, que él iba a partir,
Algunos de ellos se comenzaron a preguntar el momento de la partida, ¿quién iba a ser el principal? ¿Quién iba a ser el mayor? Y veamos lo que la palabra de Dios dice. Lucas capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús les dice, yo voy a partir, ya van a hacer esto con mi cuerpo, van a hacer esto con mi sangre. Los discípulos entienden, el maestro ya no va a estar con nosotros. Y comienzan a discutir entre ellos, bueno, pues el maestro ya no va a estar, ¿quién de nosotros va a ser el principal? ¿Quién de nosotros se va a quedar como la cabeza? Versículo 25. Pero él les dijo, Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26, como dice, mas no así vosotros. Ese modelo del reino que ustedes tienen en su cabeza, ese modelo que ustedes tienen sobre aquellas autoridades que se enseñorean sobre aquellas personas que están bajo su gobierno, ese no es el modelo de imitar. Dice nuestro Señor Jesús, mas no así vosotros. Nosotros no vamos a imitar ese modelo. Ese modelo es para el mundo. Nosotros vamos a imitar el modelo estipulado por Cristo. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Las naciones, los gobiernos, los reyes tienen una manera de gobierno, hermanos, que es muy contraria a la que la palabra de Dios nos revela para el gobierno de su iglesia. Esa idea, hermanos, del liderazgo, hermanos, no encaja con el modelo estipulado por nuestro Señor Jesucristo y la revelación de su palabra. Si nosotros hemos visto tal información, hermanos, debemos de hacer lo que esté bajo nuestro control, hermanos, para llevar a cabo a lo más cercano, hermanos, de la manera más fiel, el modelo estipulado por nuestro Señor Jesucristo, reconociendo y recordando, hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, les voy a invitar que nos pongamos de pie. Lo que hemos aprendido el día de hoy, hermanos, como estoy seguro que lo notaron, es palabra extraída directamente por parte de Dios. Y vean lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, un versículo que ya conocemos. Dice la palabra de Dios, ayúdeme a leerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros hemos guardado, hermanos, dichos moldes en nuestro corazón, que son contrarios a lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que sea la misma palabra de Dios que nos enseñe, que sea la misma palabra de Dios que corrija, hermanos, y que sea la misma palabra de Dios que nos instruya en la justicia. De tal manera, hermanos, que verdaderamente nos esforzamos, no solamente en lo que hemos tocado el día de hoy, sino lo que hemos visto ya por los últimos meses y lo que vamos a estar viendo por las próximas semanas. Si lo estamos cumpliendo, es algo que Dios demanda en su palabra. Y si no es así, ¿por qué lo hemos estado haciendo de tal manera? Que sea siempre, hermanos, el modelo, la voluntad de Dios, que sea por delante de cualquier cosa que nosotros como individuos, pero también como congregación que llevamos delante de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. En tu palabra, Señor, tú no dejaste absolutamente nada a la imaginación referente al gobierno de tu iglesia. A fin de cuentas, Señor, es tu iglesia, Señor, es tu iglesia, pues tú fuiste, Señor, quien la compró a precio de sangre. Hemos aprendido en esta oportunidad, Señor, que el gobierno de tu iglesia jamás fue dejado para que se llevara a cabo dicho gobierno al pensamiento de una persona o un conjunto, Señor, fuera de tu palabra. Tú has dejado instrucciones específicas, Señor. Tu palabra nos enseña que cuando tu siervo Pablo iba por los diferentes lugares en sus viajes misioneros, plantando iglesias, él daba la instrucción que se constituyeran ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Nosotros te pedimos perdón, Señor, en esta oportunidad si nosotros hemos llevado a cabo un comportamiento que no es de acuerdo a tu voluntad, Señor. Si alguno de nosotros por alguna razón u otra ha elevado, Señor, a un nivel antibíblico la posición, Señor, de cualquier persona, perdónanos, Señor. Tu palabra nos enseña claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestra mirada de cualquier hombre y poner, Señor, nuestra mirada en ti, Cristo, el autor y consumador de vuestra fe. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu revelación, Señor, que hoy en día nosotros tenemos acceso, Señor.
Dicha palabra, Señor, que nos muestra el modelo, Señor, de lo que tú esperas de tu iglesia en este mundo, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tú tienes un propósito específico para nosotros, Señor. Pero nosotros sabemos, Señor, que ante todo tú esperas obediencia por parte de nosotros. En esta oportunidad, Señor, te pido, Señor, que nos des sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Que nos des sabiduría, Señor, pero de la misma forma te pido, Señor, que nos des la capacidad, Señor, la valentía para poder llevar a cabo, Señor, ese modelo que tú esperas de tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos imitado modelos dejados por hombres o buscando nuestra mirada a los hombres y no hemos volteado nuestra mirada a tu palabra, Señor, que es la autoridad suprema sobre cada uno de nosotros. Reconozco como ministro delante de ti, Señor, la responsabilidad tan grande que es ministrar tu palabra, Señor. Pues cuando tú dabas aquella instrucción de apacentar a la grey, ese apacentamiento, Señor, se lleva primordialmente a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en esta oportunidad que nos des sabiduría, Señor, a los predicadores, Señor, a los ministros de esta iglesia, Señor, para que a través de esa sabiduría que imparte tu Espíritu Santo, Señor, nos podamos cuidar los unos a los otros, Señor, bajo aquel modelo que tú has estipulado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. De la misma forma te pido, Señor, que seas tú el que continúe preparando, Señor, aquellas personas que tú has llamado, Señor, pues tu palabra nos enseña que aquel que os ha puesto por obispos es tu Espíritu Santo. No ningún hombre, Señor, es tu Espíritu Santo, Señor, el que llama, es tu Espíritu Santo el que confirma y es tu Espíritu Santo el que capacita, Señor. Gracias te damos, Señor, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que el sentir principal en el corazón de cada uno de nosotros sea agradarte en todo lo que hacemos, Señor. No hacer lo que es popular, no hacer, Señor, lo que agrade al hombre, hacer, Señor, lo que te agrada a ti. Pon ese sentir, Señor, en cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en la dirección que tú has estipulado, Señor, desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa y que sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto en el corazón de cada uno de nosotros por el cual es enviada. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga.